La innovación en ingeniería está más cerca de lo que imaginas. En Miguel Parra S.p.A. entregamos soluciones en electricidad, automatización, asesorías y energías renovables. Aquí estamos en la faena, donde las máquinas transportan y movilizan el zinc y tenemos las 11 campanas que están en el aire contaminado, pasan a través de los filtros y salen al exterior con poquísimas partículas contaminantes. Ese es el sistema de extracción que estamos instalando. Miguel Parra S.p.A. Soluciones en ingeniería con la experiencia y confianza que tu empresa necesita. Hola, bienvenidos a nuestro programa Al Abordaje. En esta segunda temporada, como siempre, nos acompaña una gran visita que está participando en la campaña de uno de los importantes candidatos a la presidencia de la República, Johannes Kaiser. Me refiero a un general de la República de Chile que tuvo una misión muy importante, estuvo 38 años en el ejército, don Luis Felipe Cuéllar. Un gusto saludarlo, Luis Felipe, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Miguel Ángel, muchas gracias por haberme invitado. Es un tremendo honor estar aquí y poder contribuir con un grano de arena a la campaña del futuro presidente de Chile, Johannes Kaiser, que sin lugar a duda está repuntando y yo creo que va a pasar la segunda vuelta, tengo absoluta certeza de eso. Perfecto. Sí, la verdad es que han llegado noticias bastante positivas para Johannes, incluso se está moviendo bastante fuerte y escalando hartas posiciones. Mi general, quería introducirnos en el tema que nos interesa en este programa. Usted, dentro de toda la trayectoria que tuvo en el ejército, que fueron 38 años, entró a la escuela militar el año 1986 y desarrolló una carrera ejemplar y logró estar, digamos, en bastantes posiciones de relevancia. Por ejemplo, el año 2020 estuvo a cargo de la zona norte, ¿ya? Cuénteme, ¿cuál fue su experiencia y su visión que tuvo de la frontera y lo que está en comparativamente ahora? Mira, de la frontera, no solamente por la experiencia de haber sido jefe de la defensa en la pandemia del año 2020, yo tuve la fortuna de servir muchos años de mi carrera en el norte. Perfecto. Entre Antofagasta y Parinacota yo serví 13 años de mi carrera en esa zona. Perfecto. Estuve destinado en Antofagasta, estuve destinado en Iquique, estuve destinado en Putra, estuve destinado en Arica. Yeah. En Arica en 3 oportunidades, yeah, y en Iquique 2. Perfecto. Entonces, el tramo fronterizo, específicamente la frontera con Perú y la frontera con Bolivia, yo te diría que la conozco bastante bien. Ya, bastante bien, de haberla recorrido en muchos reconocimientos, en ejercicios, etcétera, etcétera. Ahora, puntualmente, desde la oportunidad de la pandemia, complejo, porque mira, uno como soldado... Sí, es que uno como soldado está formado para conducir tropas. Claro. Para conducir tropas, preparado para eso. Sin embargo, le toca asumir otras responsabilidades, como en el caso de la calamidad pública que fue la pandemia. Sí. Y ahí nos tocó a todos los generales que estábamos designados de jefes de fuerza, de jefes de zona, relacionarnos con las autoridades políticas. Estábamos hablando del gobierno del presidente Piñera, que en paz descanse. Y fíjate que fue muy complejo porque uno le tocó palpar de lleno la situación real, porque el tema de la delincuencia que vemos hoy día y que la inmensa mayoría de los chilenos bien atemorizados, ya existía en esa época, si no es de estos últimos 3 años. Exacto. Ya existía. En Arica ya existía el Cerro Chuño donde las policías no entraban. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, exacto. Y te lo digo responsablemente que al intendente de esa época, todavía se llamaba intendente, en varias oportunidades lo llevé al Cerro Chuño porque hacíamos patrullaje, lo llevaba en un handy blindado, por cierto, y los policías tenían que ir detrás nuestro. Y no habían entrado, entonces los jefes policiales reconocían que nunca habían entrado ni ellos ni sus medios, salvo en operativos muy puntuales que sí lo habían hecho. Exacto. Ahora, en esa zona, que es bastante delicada la situación, ahí tenemos una serie de aspectos muy importantes que estamos en este momento a nivel gubernamental y que soy postulantes a la presidencia se comentan. Uno son la famosa... las bombas antipersonales, antitanque, etcétera. Otro, el control que el ejército logra hacer con los inmigrantes ilegales que prácticamente están sirviendo como de Uber. Y en resumen, sigue la inmigración ilegal entrando como Pedro por su casa y cometiendo delitos pero atroces, como ha pasado en Colchane, que eso. Entonces, ¿cómo cree usted que eso en estos momentos está
se ha incrementado y cómo se va a poder atacar o frenar eso. Mira, es un tema, yo te diría, súper preocupante, porque la migración ha existido siempre. Pero normalmente las personas que van a aportar a otro país porque ven mejores expectativas de vida, porque ven un futuro esplendor, ingresan por la puerta, no por la ventana. Pero aquí en nuestro país, que mucha gente no lo sabe, yo normalmente en las entrevistas lo recalco y lo digo, hasta el año 2020 el ingreso a Chile por los llamados pasos no habilitados, es decir, los que no son complejos fronterizos, era un delito. Exacto. Era un delito y estaba en el artículo 69 del decreto ley 1094, si mal no recuerdo, y tenía incluso pena de cárcel. Pero el 2020 eso se despenalizó y hoy día ni siquiera es una falta. Por lo tanto, yo normalmente ironizo y digo que aquí hacemos eco del canto y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Claro, exacto. Pero además de eso también hay que recordar, porque también hay mucho desconocimiento, que en el gobierno de la señora Bachelet se firmaron convenios y tratados donde los migrantes, dada su condición de vulnerabilidad, hoy día y de hace muchos años, tienen prioridad en la atención primaria de la salud. El migrante ilegal, no el que tiene ya carnet de identidad, no tiene lista de espera. O sea, a veces lo operan el mismo día que llega al hospital y el chileno lo van posponiendo y la gente hoy día se muere en la lista de espera y parece que a nadie le importa. El migrante también por su condición de vulnerabilidad tiene prioridad en los jardines infantiles del Estado, en los de la Junji. Y además ya hemos visto en las noticias que al parecer también tienen prioridad o tienen algunos contactos por ahí que les entregan viviendas sociales antes que a los chilenos. Exacto. Entonces aquí hemos generado toda una suerte de condiciones para atraer movimientos migratorios y lamentablemente en los últimos años la gente que ha llegado, por lo menos, ¿no? En los últimos años la gente que ha llegado no es la que llegaba antes. Exacto. Porque hubo corrientes migratorias de gente que venía a aportar a lo largo de nuestra historia. Exacto. Aportar al país. Y eso van a seguir siendo bienvenidos. Pero hoy día están llegando todos los delincuentes que ven que en Chile es mucho más fácil delinquir, porque dicho sea de paso, tenemos un sistema procesal, penal, permisivo, garantista, que se terminó de implementar el año 2005 en la región metropolitana. O sea, llevamos 20 años y me imagino que tanto el Poder Judicial como la clase política tendrán la experiencia suficiente para darse cuenta que eso no está funcionando bien. Si el presidente Piñera, recuerden que en la campaña para su primer gobierno, o sea, estamos hablando 20 años atrás, acuñó la puerta giratoria. Exacto. Y hoy día sigue exactamente igual. Y la puerta giratoria no es porque las policías no hagan su trabajo, no es porque fiscales le den tarea a las policías y terminen por detener a alguien. Claro. Es porque los magistrados, los jueces son los que dejan una y otra vez a delincuentes libres. O sea, ya no nos extraña una persona que tiene 30 detenciones. Exacto, exacto. Ahora, el control de la frontera desde el punto de vista de los militares, ¿cómo puede usted que podría hacerse en forma más eficiente? Porque la frontera son cientos de kilómetros y hay miles de pasos y los inmigrantes pasan. ¿Cuál sería, usted cree, o la forma que las Fuerzas Armadas deberían apoyarse para controlar esa migración? Mira, lo primero es que vuelva a ser delito. Punto uno, claro. Que vuelva a ser delito, de tal forma que los militares o los policías, los que estén en la frontera, detengan en flagrancia a la persona apenas impone un pie en Chile. Exacto. Lo que nosotros tenemos planificado en nuestro programa de gobierno es que vuelva a ser delito como primera medida. Segundo, generar en frontera equipos interagenciales integrados por policías, PDI o carabineros, militares, agentes de aduana en algunos sectores, del SAC en otros sectores, de CONAF también, porque tanto el SAC como CONAF son los que mejor conocen el territorio. Exacto, sí. Y se producen delitos que no solamente es la migración. Entonces, hecho eso, se detiene en flagrancia, confinar a esta gente en campamentos, que Johannes lo ha dicho en muchas oportunidades. Exacto. Campamentos, o sea, campal, carpas. Exacto. Hasta que ellos decidan voluntariamente regresar y van a ser reconducidos a la frontera para regresar a sus países o tramitar la expulsión. Exacto. Y lo que tenemos planificado es que esa expulsión no sea más allá de 48 horas. Perfecto. Hay un detalle ahí que en esa situación, el caso de algunos países, no quieren recibir de vuelta a sus connacionales. Correcto. ¿Cuál sería la acción que habría que hacer con esa persona puntualmente? Porque a lo mejor los bolivianos tampoco querrían. Si un venezolano, por ejemplo, ¿cómo se podría superar eso? Mira, ahí es un tema súper grande que va a tener que afrontar la Cancillería en ese minuto de presionar. Lo de Bolivia es mucho más simple para poder reconducir a los bolivianos. Claro. Pero la inmensa mayoría de los bolivianos que ingresan a Chile no ingresan como ilegales, ellos ingresan con visas de trabajo, como temporeros, claro. y gente que no viene a delinquir, en su gran mayoría. Pueden haber algunas excepciones.
Ahí, con Bolivia es mucho más simple porque usted lo conoce muy bien. El comercio boliviano depende de nuestros puertos. Muy grande. Por lo tanto, nuestro país tiene, y voy a hablar términos bien coloquiales, tiene el sartén por el mango, digamos. Exacto. Para presionar y exigir y hacer cumplir los tratados. Exacto. Y hacer cumplir los tratados. Ahora, si Venezuela no quiere recibir a sus connacionales que han migrado porque en su país pasan hambre, exacto, o porque lisa y llanamente es más fácil ser delincuente acá que allá, digamos, exacto, hay más que robar acá que allá. Claro, exacto. Bueno, también va a tener que la diplomacia presionar a Venezuela, ya sea a través de un tercer país, o lisa y llanamente enviarlo y tendrá que aterrizar el avión o enviarlo en un buque si es que es más barato. Claro, claro. Porque ese es un tema súper complejo. Y la otra vez comentaba en una oportunidad la posibilidad de que, desgraciadamente, yo no lo veo factible, obligar internacionalmente o a nivel de gobierno, no sé, consulado, etcétera, que mientras el inmigrante esté acá y no se pueda reconducir, el gobierno de allá asuma un gasto por la mantención, porque es muy grande la plata que se gasta en... Mira, es mucho dinero, y súmale que tenemos en nuestras cárceles hoy día privados de libertad más de 10.000 extranjeros que están cumpliendo alguna condena. Más del 30%. Claro, sí. Esos son los primeros que tenemos que expulsar del país. Claro. Porque ahí vamos a generar cupos, vamos a generar vacantes, dado que hoy día están con una situación de hacinamiento en las cárceles, sí, para que los delincuentes nacionales paguen sus condenas. Exacto. Expulsarlos a ellos. Pero te insisto, es un tema que hay que presionar. Yo soy un convencido que el régimen narcoterrorista de Venezuela tiene los días contados. Tiene los días contados. Yo creo Ojalá. que está a la vuelta de la esquina, digamos, que alguien se envalentone y se rebele contra el dictador Maduro. Claro, porque la verdad es que nosotros hemos llegado a tener una delincuencia, pero extremadamente mala con estas influencias venezolanas, colombianas, y aquí de repente las policías como que no dan abasto y a lo mejor no hay voluntad ni política ni apoyo a carabineros para poder armarse y actuar con las RUF en apoyo, ¿no es cierto?, y que pueda definitivamente cortar. Porque yo creo que nosotros como Fuerza Armada o Carabineros tenemos las condiciones profesionales para hacerlo y los conocimientos. Lo que sí tenemos los brazos atados, que no dejan actuar como debería ser con la mano dura, digamos, ¿no? Mira, yo creo que es una realidad, pero del porte de una casa, digamos, y es así. Tenemos policías que son ejemplares, o sea, nuestros carabineros son ejemplos en muchas partes del mundo. Exactamente. La masa de los policías de Latinoamérica se vienen a formar a Chile, siempre tienen alumnos de intercambio. Exactamente. O se han formado a través de nuestros carabineros, por lo tanto son un ejemplo a seguir. ¿Para qué vamos a hablar de nuestras Fuerzas Armadas, que son prestigiadas en todas partes? Exactamente. Y nuestros oficiales, donde van, se destacan. Entonces, cosa que habla muy bien. Pero no podemos desconocer que el mismo Estado, que es el empleador de las Fuerzas Armadas, que es el empleador de la policía, es el mismo Estado el que los persigue. Claro. Entonces, aquí tenemos fiscales que son expertos no en perseguir delincuentes, en perseguir carabineros. Exacto. Tenemos jueces que son expertos en condenar militares y en condenar carabineros, muchas veces por delitos inexistentes, con un sistema procesal que no es el común para todo el resto de la ciudadanía. Entonces, claro, efectivamente, yo no tengo ninguna duda que podrían ser tanto los policías mucho más proactivos, mucho más diligentes, podrían llegar con mucha más prontitud a ciertos casos y no llegar tarde como normalmente ocurre si tuviesen un respaldo político real. Y eso es uno de los pilares que ofrece nuestro futuro presidente Johannes Kaiser. Exacto. ¿Usted cree que Johannes Kaiser tiene ese objetivo, lo tiene claro y lo va a ejecutar, digamos? Por supuesto, por eso que él en reiterada oportunidad dice que lo primero que hay que hacer aquí es reformar el sistema procesal y el poder judicial para que no siga sirviendo a algunos políticos y para que los jueces no sigan siendo nombrados por los políticos, porque si eso no ocurriera no hubiésemos tenido al señor Hermosilla. Claro, exacto. Y ocupar también la facultad constitucional que tiene el Ejecutivo, cosa de presentar un retiro de un juez determinado y la Corte tiene que responder en plazo de 10 días. Mira, qué bueno que toca eso. Ese es el artículo 32, que son las facultades especiales del presidente de la República. Exacto. Y específicamente el inciso 13 es el que señala que tiene que observar la conducta funcionaria del Poder Judicial y de los fiscales. Y en ese contexto, el presidente, en uso de esas atribuciones,
le puede exigir a la Corte Remover. Suprema abrir un cuaderno de remoción. De remoción, claro. Entonces, y lo vamos a hacer con los magistrados que dejan una y otra vez a los delincuentes, porque está claro. Mira, a mí me tocó ser jefe de la defensa en Arica, me tocó ser jefe de la defensa en Araucanía, y en esas oportunidades, en ambas, cuando se hacían las reuniones, que normalmente son los lunes con las policías, para ver el tema de seguridad, habían semanas en que los jefes policiales te decían, esta semana no podemos detener a nadie, porque el magistrado que está de turno los va a dejar a todos libres. Ya. Tal cual. Eso es una realidad. Ya, claro. Es increíble. Incluso la otra vez me llamó mucho la atención que en el norte, no me acuerdo si era en Antofagasta, se hizo una detención masiva de una banda del Tren de Aragua, eran como 16 o 20 integrantes, y el juez quería que los querellantes supieran la cartera de los testigos y de los policías que habían detenido. Sí. Entonces, imagínate saber la identidad. Incluso con esa oportunidad hubieron varios detectives que tuvieron que trasladarse con la familia por el peligro de la amenaza. Entonces, eso ahí uno ve que no hay un apoyo político ni a tu propia policía, sabiendo que los delincuentes están pero prácticamente arrasando y abusando con la población chilena. Por eso que también otro de los pilares es que tenemos previsto que desde el gobierno cumplir la función de una suerte de crisol donde se amalgamen todas las capacidades del Estado, es decir, alinear al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Y alinearlo, y fíjate que voy a repetir algo tan simple como el lema que está en nuestro escudo nacional. Por la razón o la fuerza. Exactamente. Eso es lo que habría que hacer, digamos. ¿Usted cree que la razón o la fuerza, las dos, ¿cierto? Las dos, por supuesto. Exacto. ¿Usted cree que la corrupción es un tema que está demasiado arraigado en todas las secciones del país? ¿Será difícil, muy difícil eliminarla o por lo menos disminuirla? Mira, yo creo que va a ser un tema muy complejo porque llevamos muchos años en que nuestro país ha ido en una escalada de distintas faltas a la probidad, de corrupción y distintos delitos, y yo creo que es transversal prácticamente a todos los servicios públicos, y hablo de la administración del Estado. Sí. Las famosas licencias falsas no era un chiste, digamos, era un abuso absoluto, una falta de la probidad, y por qué no decirlo, es corrupción eso. O sea, ¿cuántos miles de millones se gastaban en estas licencias ideológicamente falsas? Sí. ¿A cuánto se ha gastado además en sueldo? Porque muchos servicios contrataban reemplazos de esas personas que estaban con licencia. Exacto. Entonces, claro, tenemos un estatuto administrativo que viene del gobierno militar, que no lo han modificado. Yo creo que una de las pocas cosas que estos gobiernos de izquierda no han querido modificar, y no lo han querido porque les acomoda, digamos, porque prácticamente transformen inamovibles a los empleados del Estado, los empleados fiscales. Exacto. Y esa es otra de las cosas que tenemos que modificar. Exacto. Mira, si le cambiáramos un solo artículo, que es cuando están con licencia, se les cesara el sueldo, y ese sueldo lo tiene que pagar, validada la licencia, ya sea el Compino o la ISAPRE, las licencias se reducen y no tendríamos, ¿para qué la Contraloría hacer lo que hizo? Pero hay algo más grave todavía. Lo que detecta la Contraloría, la pregunta que yo me hago, ¿dónde están los jefes de servicio? ¿Dónde están los superiores de esos que abusaban de la licencia? Porque a ellos no les pasó nada. Y absolutamente esas personas fueron negligentes. O sea, a esas personas también se les debiese, a lo menos, tener un costo político, a lo menos. Claro. Incluso se ha sabido también que hay otro problema que va a acarrear al gobierno que viene. El ejército no tiene plata para llegar a fin de año. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora, eso ha afectado incluso que han tenido que reducir la cantidad de conscriptos que hagan el servicio militar, casi el 50%. Claro, mira, es que son dos cosas distintas. Lo que transparentó el comandante en jefe, Miguel Iturriaga, hace 3-4 semanas, exacto, y que posteriormente, una semana después, lo hizo la Armada y lo hizo la FACH, eso es una realidad. Con el presupuesto que les asignaron no alcanzan a llegar a fin de año. Es una realidad. Esto se viene arrastrando hace muchos años que se ha ido empleando un presupuesto de continuidad que define Hacienda, pero de continuidad con cada año menos recursos. Entonces, claro, si tú tienes menos recursos, tienes que ir priorizando ciertas cosas, pero específicamente el segundo punto que tocaste, que es el de los conscriptos, llevamos muchos años en que el ejército ha acuartelado menos del 50%. Hubo unos años que se acuarteló un 30% de la necesidad real. Primero porque malinterpretamos como Estado
el servicio militar nunca ha dejado de ser obligatorio. Sigue siendo obligatorio, pero se malinterpretó que era voluntario. Claro. Y sigue siendo obligatorio. Eso por un lado. Entonces, se optó por recibir solo a los voluntarios, y los voluntarios, dada esta campaña brutal que han hecho los últimos gobiernos de desprestigio de las Fuerzas Armadas, de desprestigio de la policía, bueno, los voluntarios disminuyeron. Y por otro lado, está el tema del presupuesto. Entonces, claro, en los últimos años, en el presupuesto que Hacienda le entrega al Ejército, específicamente en funcionamiento, remuneraciones, le asigna para el 50% de la gente que necesita cuartelar. Claro. Y eso es una regla que el año pasado también lo hizo presente el comandante en jefe, y tampoco se lo aumentaron. Entonces, no puedes acuartelar más gente si no vas a tener cómo pagarle la asignación, que dicho de paso no es un sueldo, exacto, porque el servicio militar es una carga del Estado, no es un cargo. Sí. Si no tienes para pagarle esa asignación, si no tienes para vestirlos, si no tienes para alimentarlos, no los puedes acuartelar, sería una responsabilidad tremenda. Claro. ¿Y eso qué solución? O sea, porque en el fondo yo lo veo como una necesidad, porque si hacemos comparativos con Perú, Argentina, ellos sí o sí tienen una preparación militar, digamos, en el servicio militar, muchísimo más grande que la de nosotros, más numerosa, y eso de una u otra forma nos va a afectar a nosotros. O sea, mira, nuestra política exterior se basa, y por eso hemos tenido tantos años de paz, en la disuasión. Y para poder disuadir, tú tienes que tener capacidades que sean reales. En la medida que esas capacidades sean reales y que sea creíble la disuasión, nos van a seguir respetando. El día que dejemos de ser creíble, que nuestra disuasión se empiece a disolver, a colocar un poco, yo diría, transparente, nos podría faltar el respeto. Esa es una realidad, por lo tanto, va a haber que focalizar, va a haber que priorizar, y hoy día lo que nos preocupa es la seguridad del país. Y hay que mirar el problema que tenemos de seguridad en la ciudad, en los campos, en todos lados, como un problema de seguridad nacional. Exacto. Por lo tanto, va a haber que focalizar los recursos, porque los recursos van a ser los mismos. Exacto. Focalizar los recursos en las cosas que realmente son urgentes y no seguir despilfarrando dinero en un Estado que hoy día es un monstruo. O sea, contrataron en los últimos años más de 100.000 empleados públicos, y si uno conversa con mucha gente que tiene conocidos que trabaja en la administración del Estado, hay oficinas donde antes habían 3 y hoy día hay 10. Y de esos 10 hay 7 que no hacen nada. Pero son amigos de, son parientes de, porque están usando el Estado como una agencia de empleo. Exacto. Y se están repartiendo el erario nacional como un botín. Eso es una realidad. Y no hablo de este gobierno porque los anteriores han sido exactamente iguales, igual de malos. Yo siempre digo que llevamos 3 gobiernos pésimos. Exactamente. Los 3 últimos. Sí. No sé cuál peor de todos, digamos. Antes que pasemos a una pausa, le voy a hacer la pregunta. Usted también estuvo presente en la macrozona sur. ¿Cuál era la situación allá referente a lo que hablamos de la zona norte? ¿Cuál era el comparativo, el tipo de...? Esto me lo responde... La innovación en ingeniería está más cerca de lo que imaginas. En Miguel Parra S.p.A. entregamos soluciones en electricidad, automatización, asesorías y energías renovables. Aquí estamos en la faena, donde las máquinas transportan y movilizan el zinc, y tenemos las 11 campanas que están en el aire contaminado, pasan a través de los filtros y salen al exterior con poquísimas partículas contaminantes. Ese es el sistema de extracción que estamos instalando. Miguel Parra S.p.A. Soluciones en ingeniería con la experiencia y confianza que tu empresa necesita. Estamos de vuelta y continuamos con el general don Luis Felipe Cuéllar. Y vamos a hacer la siguiente consulta que se la hicimos anteriormente. Él, el año 2021, fue nombrado jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía. Queríamos saber cómo fue esa experiencia delictual o administrativa, digamos, que tuvo militar en la Araucanía. Mira, fue una experiencia, yo diría, profesionalmente muy buena. Yo creo que no todo el mundo, yo lo miro así, tiene la oportunidad y la suerte de servir a su país en ese tipo de condiciones y en ese tipo de puestos y de responsabilidades. Yo llegué en diciembre, los primeros días de diciembre del 21, y estuve prácticamente hasta los primeros días de marzo del 22 en la Araucanía. Completamente distinto a lo de Arica, porque en Arica el enemigo que teníamos era un virus, que no lo veíamos, que mataba gente, y en consecuencia hubo muchos periodos y largos en Arica con cuarentena, por lo tanto los índices de delincuencia y de todo bajaron.
absolutamente, porque Claro. había mucha presencia militar, policial en las calles, la gente asustada, se quedaba en sus casas, o sea, hasta los delincuentes se quedaban en sus cuidaban. casas, claro, se cuidaban. En cambio, ya en la Araucanía estábamos saliendo de la pandemia, los índices delictuales en la ciudad eran, yo diría, los mismos de siempre. Sin embargo, lo que aqueja a la región de la Araucanía y parte de Biobío es terrorismo. Hay que decir las cosas por su nombre, eso es terrorismo. Y aquí es menester recordar que el primer atentado fue el año 97 en Lumaco, Ah, ya. en la comuna de Lumaco, que es donde parte todo este problema. Claro. Entonces, ahí parte este problema. En el tiempo no se ha aplicado la ley antiterrorista, no se ha declarado a estas organizaciones radicales que ejercen control territorial efectivo, donde el Estado renunció hace muchos años a hacer su trabajo. En la Araucanía hay sectores ¿Por temor vastos. o por Yo incapacidad? te diría que por distintos factores. Ya. Porque en la O por no Araucanía, asumir costos políticos, mira, en la ¿no? Araucanía hay sectores vastos donde el Estado renunció a hacer su trabajo. Hay rutas extensas que no han pasado una moto niveladora en 10 años. Ya. Que no han ingresado policía, que han quemado las iglesias, que han quemado las escuelas. Por lo tanto, el Estado ahí renunció. Y yo diría que no es por temor ni por falta de capacidad, es básicamente por falta de voluntad política. Política. Es falta de voluntad política porque estamos permitiendo enclaves dentro de nuestro propio Estado, Claro. dentro de nuestro propio territorio. Y prueba de ello es lo que intentaron hacer con el proyecto constitucional, digamos. Exacto. Que eso ya iba a ser, pero ya la hecatombe. Claro. Ahora, ahí, todo lo que... Ahí hay terrorismo, digo, de frentón, ¿cierto? El robo de madera, la esclavitud de la gente... creo que la CAM viven como reyes adentro, tienen mansiones, autos, dominan el tema y no hay posibilidad de obligar eso, ¿no? Mira, o sea, la posibilidad de obligar, obvio que las hay. O sea, si aquí lo que tenemos que hacer es que se respete el imperio de la ley, digamos. Es hacer cumplir las normativas que existen, si no necesitamos leyes nuevas. Aplicar la legislación que existe y detener a quien haya que detener, hacer los allanamientos que haya que hacer, porque vamos a encontrar, además de droga, armamento, quizás qué cantidad. Pero ahí básicamente estas organizaciones radicalizadas, además de ejercer un control territorial que les permite seguridad y les permite operar libremente, ellos producen una cantidad no menor de droga. Segundo, el robo de madera, que también es importante, Exacto. tanto de bosque nativo como de madera que te roban a las forestales y a los mismos agricultores. Pero además de eso también hubo mucho robo de ganado en su época. Uno hoy día cuando recorre la región prácticamente no existe ganado, salvo en el sector costero o en la precordillera. Pero en el Valle Central prácticamente no hay. Las ferias de animales, por ejemplo, el Tattersalls la cerró, porque ya no había ganado, porque se lo robaron absolutamente todo. Sí. Entonces ellos, claro, viven de la producción de droga, viven del robo de madera, viven también de las extorsiones. Extorsión. Yo me reuní con varios agricultores Ya. que tenían que pagar cantidades no menores, 20, 30 millones, dependiendo del tamaño del agricultor, Ya. para poder cosechar el trigo, la avena, lo que tenían sembrado, o el raps, que es lo que más se produce en la provincia de Mayeco. Entonces, Mayeco fue el granero de Chile por más Sí. de 100 años. Y ahora está... Y hoy día impactado. prácticamente produce un tercio de lo que producía antes, Yeah. única y exclusivamente porque el Estado renunció a cumplir su rol fundamental, que es proveer seguridad. Y esos territorios quedaron vacíos. Claro, y en paralelo a eso, porque también tuvimos muchos gobiernos que para evitar el conflicto, ¿qué es lo que hacían? Iban comprando tierra a través de la CONADI y se la iban entregando a estas comunidades radicalizadas. Ya. Por lo tanto, los fueron propagando en la región Ya. y les fueron entregando, son alrededor de 300.000 hectáreas, si no me equivoco, las que están entregadas. Ya. Y de esas yo creo que lo que se debe hacer es una suerte de censo agrícola o agropecuario para saber cuánto producen efectivamente. Porque la gran mayoría de esos territorios no producen absolutamente nada. Ya. Uno cuando sobrevuela y recorre la Temuculpuy, que es la más famosa, Exacto. que son varios miles de hectáreas, ahí no tienen ni siquiera gallinas en las casas. Y efectivamente, tal como tú mencionas, los jefes tienen casas bastante de buen nivel, con piscina, con B&B, con Mercedes estacionados a la puerta. Sí. Ellos viven en un nivel muy bueno, a diferencia del resto, porque hay que decir las cosas por su nombre, que viven en la extrema pobreza. ¿Y usted estaría de acuerdo con entrar y expropiar eso y reordenarlo, reasignarlo o mejorar la capacidad productiva, etcétera? Mira, lo que nosotros tenemos planificado es efectivamente primero declarar estas organizaciones que ejercen control territorial como organizaciones terroristas. Hecho eso, el Estado va a tener que retomar su rol y vamos a tener que ingresar
y hacer lo que corresponda, volver a tener escuelas, volver a tener postas, volver a tener Cefam, lo que fuere. Normalizarlo, porque es parte del Estado. Una comisaría podría haber perfectamente en el corazón de la Temuculpuy. Claro. Perfectamente podría haber. Entonces, eso hay que retomarlo. Y ahí nos vamos a encontrar con desbaratando una cantidad no menor de producción de droga, que dicho sea de paso, yo creo que porque uno cuando ve la envergadura de los invernaderos donde se produce la marihuana, porque es marihuana. En invernadero, porque las condiciones climáticas no son para que se produzca cannabis, digamos. Claro. Uno cuando ve las estructuras de los invernaderos, que no son los que uno está acostumbrado a ver aquí en la zona central, de son madera, con nylon, digamos. Claro. Estos son metálicos, con policarbonato. Yo no tengo ninguna duda que son financiados por el mismo Estado, por INDAP o por programas de ese tipo. Claro. Que también sería súper bueno que la Contraloría hiciera un seguimiento y viera la trazabilidad de esas ayudas o de esos créditos, porque si al señor X le asignaron una cantidad de recursos para producir tomate, bueno, controlemos que produzca tomate o que produzca lechuga y que no esté produciendo marihuana. Entonces, eso hay que desbaratarlo. Y yo creo que otro de los grandes errores está en la ley indígena, porque se le entrega un terreno, independiente de la magnitud y del tamaño de la comunidad, de cuántas familias sean, pero ese terreno es de todos y al mismo tiempo de ninguno. Yo creo que eso es un error grave. Eso es un error grave. Deberían enterrar los terrenos parcelados, a cada familia su terreno, de tal forma de dar por zanjado el problema de la reivindicación territorial. De lo contrario, esto va a ser una espiral sin fin. Ahora, dentro de esa trazabilidad que pudiera encontrarse o realizarse mediante la Contraloría, ¿usted cree que dentro de esos negocios malos, digamos, se encuentren algunos políticos metidos? Mira, después de todo lo que he visto en mi país, uno no nació ayer, digamos, ni tiene la cabeza blanca porque haya estado en la nieve, digamos. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda que tiene que haber más de alguno que ha recibido más de algún favor o más de alguna concesión, y por qué no decirlo, a lo mejor le financiaron hasta alguna campaña. Transversal, ¿eh? Claro, no. Sí. No solo de un sector. Transversal. Yo vi a dirigentes de este grupo de ahí de los malos que tuteaba al subsecretario. Gobierno del presidente Piñera. Y que había una relación cercana y de amistad, por lo tanto, no lo descarto. No lo descarto. Ahora, ¿usted qué opina de, bueno, a lo mejor de diferentes aspectos, pero en general del presidente Piñera, qué opina de su gobierno? ¿De cuál de los dos? ¿Del primero o del segundo? Dijéramos, bueno, del segundo. Mira, el segundo, luego del intento de golpe de Estado que le hicieron en octubre, bueno, ahí, a partir de ahí no lo dejaron gobernar, esa es la realidad. O sea, trató de administrar un país, digamos, no más que eso. Es cosa de recordar lo que decían los mismos parlamentarios, que decían que había un parlamentarismo de facto. Lo decían en el Congreso. Entonces, claro, el gobierno fue pésimo. Aquí estamos con cosas, fue malo. Yo creo que fue malo porque cuando debió haber demostrado la voluntad férrea de respetar la Constitución y el Estado de Derecho, bueno, no lo hizo. Y negoció. Y finalmente vendió la Constitución y ¿para qué estamos con cosas? Vendió la patria. Esa es la realidad. Esa es la realidad, exacto. Fue muy criticado por eso, don Sebastián Piñera. Y lo otro que le quería consultar, todo esto, ustedes como gobierno, supuestamente con don Johannes Kaiser, aplicarían una fuerza para reordenar la casa, digamos, ¿cierto? Además que, bueno, igual habría que actuar fuerte, digamos, porque yo creo que en estos momentos la delincuencia, no sé si habría que hacer como intervenciones masivas, algo así, para ir, digamos, apagando focos que están en diferentes partes. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo me vine el otro día con un oficial de investigaciones y me dijo, mira, me dijo, ahí en las rejas con Alameda hay un edificio que el conserje recibe a todos los motochorros venezolanos, les recibe los teléfonos y tiene un departamento lleno de teléfonos. Y se los llevan a los toldos azules ahí en el barrio. Y eso, me dijo, lo exportan a Argentina. Y ya, bro. Entonces, me dijo, es tanta la delincuencia que hay, me dijo, y la organización, porque además, me dijo, fíjate que se han encontrado más de 400 empresas legalmente constituidas por extranjeros que tienen todo bien hecho, la factura, y tienen cuentas corrientes, están limpiando plata, han salido no sé cuántos millones de dólares. Mira, eso es parte, yo diría, de la ineficacia de nuestro Estado. Si el Estado, pese a que es un monstruo que se ha duplicado y triplicado en los últimos 10 años la cantidad de funcionarios, pero la calidad de los servicios es peor.
Claro. Por eso que en nuestro programa tenemos previsto una desvinculación de más de 160.000 funcionarios públicos, porque están puestos clonados una y dos otras veces, Claro. personas que tienen 3, 4 y hasta 5 contratos con el mismo Estado. Claro. Entonces es un abuso brutal. Y respecto de estos sectores que están controlados por el narcotráfico, por el terrorismo, por el crimen organizado, tenemos previsto irlos neutralizando Exacto. simultáneo en algunos casos o sucesivo en otros, Exacto. pero lo vamos a hacer. Y esas intervenciones van a ser lo que tengan que ser. Aquellos que se rindan y entreguen sus armas, bueno, van a ser juzgados y tendrán todo el debido proceso que la ley le otorga. Claro, eso... Sin embargo, aquellos que enfrenten a las fuerzas policiales o a las fuerzas armadas, si es que se emplearon en algún caso, bueno, se van a ver enfrentados al rigor de la ley. Porque no podemos olvidar que nuestra Constitución le asigna a las Fuerzas Armadas y a la policía el monopolio de las armas. Exacto. Por eso que el principio no puede ser la proporcionalidad en el uso de las Evidente. armas. Tiene que ser la racionalidad. Exacto. Porque el día que hablemos de proporcionalidad entre el crimen y las policías, bueno, ahí en nuestro país ya claro. no hay nada más que hacer. Ya. Guerra, claro. Ahí no hay nada más que hacer. Claro. Ahora como en el sur, me imagino que hay posibilidades o necesidad de hacer como estado de sitio acotado, digamos, como para ahogar ahí y poder aplicar justicia militar en ese momento, ¿no? Mira, lo que tenemos pensado es no seguir con estos estados de emergencia que ya de emergencia no tienen nada, porque pasaron a ser normales. Costumbrista, digamos. Pasaron a ser normales, con un tremendo desgaste para el caso del Ejército y de la Armada en Biobío. Evidente. Desgaste de personal, desgaste económico, que el Estado no te lo reembolsa después porque es con cargo al mismo presupuesto. Exacto. De gente que hay que desplazarla, llevarla de Coyhaique, de Punta Arenas, de Arica, porque en la Araucanía, por errores, yo diría, estratégicos y presionados por los sucesivos recortes de presupuesto, bueno, se cerraron regimientos que estaban ahí por algo. Se cerró el regimiento Miraflores, que estaba en Chayén, se cerró el regimiento de la Concepción, que estaba en Lautaro, y hoy día tanto Chayén, que está al lado de Lumaco, que es una zona muy conflictiva, y ¿para qué vamos a hablar de Lautaro? A la salida de Lautaro, después viene Vilcum, donde quemaron vivo al matrimonio Luz en Yermacay. Bueno, esas unidades estaban ahí por algo. Claro. Por algo existían. Exacto. Bueno, pero por diversos motivos hoy día no existen, tenemos también previsto reabrirla, de tal forma que haya más presencia para no estar llevando contingentes. Exacto. Y específicamente en aquellas zonas donde hay control territorial, una vez que las declaremos a estas organizaciones como terroristas, claro. Bueno, van a haber intervenciones. Exacto. Van a haber, Exacto. y a lo mejor la figura va a ser estado de sitio, claro. de tal forma de que lo que se emplee sea la ley marcial, la justicia militar, Exacto. pero acotado, no como dijo la ex ministra del Interior, digamos, acotado para no hacer nada. Claro. No, acotado geográficamente. Geográficamente, exacto. Geográficamente, no la región completa, si no es necesario. Exacto, claro. Esa aplicación de las fuerzas y para hacer ya intervenciones masivas, igual yo creo que es necesario, va a tener un costo y ese costo hay que estar dispuesto a asumirlo, porque en realidad va a ser una necesidad para regularizar y controlar y dar orden y seguridad a la gente. Obvio que va a tener un costo. Mira, y aquí te voy a hablar de experiencia personal que yo viví. Yo llevaba alrededor de un mes en la Araucanía, si mal no recuerdo, y ya interiorizado de todo lo que sucedía, atentados por aquí, otros por allá, principalmente de vehículos incendiados, cortes de camino, el robo de madera que era habitual, un par de balazos a personas y un par de asesinatos. Y llegó un minuto en que yo tenía planificado ingresar a la Temocurcoy para detener a personas que tenían, que hoy día varios de ellos están detenidos, que se han detenido en este gobierno, no en el anterior, dicho sea de paso, y que las órdenes de detención venían de larga data. Y cuando les pongo al coordinador que tenía planificado hacer esto, me dijo, no haga nada, general, porque el gobierno no va a asumir ese costo. No haga nada. Oye, pero si hicieron esto, mataron... No, si eso, gente muere todos los días. Eso me lo dijo el subsecretario, Gali, lo digo con nombre. ¿Cuál? Gali, lo digo con nombre. Entonces, claro, si tenemos ese tipo de autoridades que les da lo mismo que maten a una persona, bueno, las cosas pasan y estamos como estamos, no porque la delincuencia esté creciendo, es porque el Estado les cedió el terreno. Esa es la realidad. Claro, claro. Y lo otro, además de lo que estamos hablando de intervenciones masivas, control de la frontera, hay un tema que está muy permeable, que son las aduanas. Y sobre todo en los puertos, que pasan, digamos, sin ningún control. De hecho, ayer salió una noticia que hay una niña que llevaba más de 50 containers que lo había robado.
Bueno, yo no tengo ninguna duda si lo que necesitamos en los puertos es más tecnología. O sea, deberíamos tener no solo un escáner en un puerto, porque cuando se echa a perder el escáner, pasan meses y el puerto queda sin escáner. Y debería ser un mayor control, independiente del volumen de carga. Bueno, si hay más volumen, tendrán que haber más tecnología y más capacidad. Y yo creo que en nuestro país, independiente que hoy día estemos pasando por apremios económicos, por una mala administración que ha despilfarrado, digamos, por no decir otro objetivo, los recursos públicos. Exacto. Bueno, eso va a haber que solucionarlo. Claro. Y va a haber que hacerlo y focalizar los recursos en eso. En salud, en educación, y no seguir botando dinero en esta famosa... ¿cuántos se llaman estos que están de moda en estas... No son cooperativas, sino que... No, las fundaciones. Las fundaciones. Fundaciones, claro. Que para qué estamos con cosas es llegar y llevar. Claro. Fundaciones que se crearon en menos de 24 horas, le asignaron cientos de millones. Exacto. Y esa plata no la van a devolver si ya se lo robaron. Bueno, ahí se ve una poca acción de la justicia, en realidad. El señor Orrego, el señor Larraín, todos esos miles de millones sin poder, y ni siquiera están presos ni detenidos. Antiguamente una persona se roba una gallina, 5 años preso. Ahora se las llevan para la casa todas y no pasa nada. Entonces, y no pasa absolutamente nada. Exactamente. Entonces, claro, tú te encuentras con autoridades que han hecho uso y abuso de atribuciones, favoreciendo, me imagino, amigos, conocidos, pagando favores de cientos de millones, pero es plata que podría estar perfectamente en salud, sí, que podría estar perfectamente en educación y que podría estar perfectamente entregada a las policías, dotarlas de más tecnología, con más capacidades al Ministerio Público, a los fiscales, pero la plata se está despilfarrando, porque esa es la realidad. Exacto. Y se ha despilfarrado en cosas que no tienen ninguna prioridad. O sea, que en el presupuesto del año pasado y en el de este año, la cartera que tiene el mayor aumento sea cultura. Ahí me van a disculpar, pero el Ministerio de Cultura hoy día es un ministerio de propaganda política, no es otra cosa. Nada más. Es un ministerio de propaganda, hay que decir las cosas por su nombre. Y lo otro que, antes que se me quede en el tintero, es referente a lo mismo que estamos hablando. Los terroristas que están aquí en nuestro país trabajando, ¿usted cree que tienen financiamiento externo también? Mira, yo no lo descarto porque estas redes son internacionales, el crimen transnacional tiene tentáculos por todas partes, pueden tener financiamiento externo. Y además entrenamiento. A lo mejor ya tienen la capacidad suficiente para generar los recursos de acá y que no llegue de otros lados. Claro. Pero sí, la información que yo tuve en mi poder cuando fui jefe de la defensa en la Araucanía y que venía de larga data y también yo la sabía de antes porque serví un par de años en el ejército de Estados Unidos y ahí me tocó trabajar con gente de Colombia y de otros países. Bueno, nuestro Estado sabía que gente de estos grupos radicalizados de la CAN y de otros estuvieron en Colombia y gente de la FARC estuvo en la Araucanía. Eso lo sabían, con nombre y apellido de quiénes fueron. Ahora, el Estado no quiso hacer su trabajo cuando tenía que haberlo hecho. Te estoy hablando de 10 años atrás. Claro. Y un poco más también. Claro. Don Luis, antes de que vayamos a una pausa, le quiero hacer la siguiente consulta. En el caso de que Johannes Kaiser sea presidente de la República, según las amenazas que han habido, sobre todo el señor Artés, que va a haber un estallido social, ¿cómo va a reaccionar su gobierno? Mira, volvemos después de la pausa a contestar. La innovación en ingeniería está más cerca de lo que imaginas. En Miguel Parra S.p.A. entregamos soluciones en electricidad, automatización, asesorías y energías renovables. Aquí estamos en la faena, donde las máquinas transportan y movilizan el zinc y tenemos las 11 campanas que están en el aire contaminado, pasan a través de los filtros y salen al exterior con poquísimas partículas contaminantes. Ese es el sistema de extracción que estamos instalando. Miguel Parra S.p.A. Soluciones en ingeniería con la experiencia y confianza que tu empresa necesita. Estamos de vuelta con don Luis Cuéllar, general de la República, y que va a ser el encargado de la seguridad y defensa del posible gobierno de don Johannes Kaiser. Quedamos con una pregunta, supuestamente, en esa eventualidad, ¿cómo enfrentaría una crisis social como el estallido, que supuestamente le dicen social, que era delictual en realidad?
¿Cómo actuaría el gobierno de Johannes Kaiser? Mira, anunciado por el profesor Artés, que como profesor, dicho sea de paso, merece el mayor de los respetos. Claro. El profesor que en los últimos años ha habido una política de perderle el respeto al profesor, digamos. Claro. Antes uno esperaba de pie cuando el profesor entraba a la sala, digamos. Exacto. Así era en mi época. Claro. Bueno, yo no descarto que eso ocurra. Tal vez no con la magnitud de lo que ocurrió en el 2019. Porque mucha de esa gente que salió a las calles a protestar, los que salieron en forma pacífica, esa gente salió porque le habían contado un cuento, digamos. Esa gente salió convencida de que había muchos problemas y que si venía esta presión y estos movimientos sociales, eso iba a mejorar y se iban a cambiar muchas cosas. Si lo vemos de las cosas, de las demandas sociales, yo creo que no han solucionado ninguna. Exacto. Yo creo que no han solucionado ninguna. Por lo tanto, el problema sigue estando. Claro. Ahora, el que salgan con la violencia inusual que hubo, que nunca vista en nuestro país, o si fue vista fue en la época de la Revolución del 91 o la del 53, qué sé yo, pero no en el último tiempo. Puede que suceda. Y fíjate que, escuchando las noticias del debate que está de la ley de presupuesto, hay muchas partidas que son de beneficios sociales que este gobierno ya las dejó en cero. Y las Claro. está dejando en cero, en mi opinión, mañosamente para dejarle un problema al próximo gobierno. Exactamente, claro. Que ya las dejó en cero. Por lo tanto, si había descontento habiendo recursos para programas sociales, imagínate el descontento que va a haber cuando esos programas no tengan recursos. Claro. Entonces, eso yo creo que va a ser una realidad. Ahora, el tema de la violencia, no creo que sea tal, pero si fuere, la respuesta va a ser absolutamente distinta. Exactamente. Va a ser absolutamente Sí, distinta. Claro. Porque con los violentistas no hay que dialogar. No hay que dialogar. Exacto. Si tú empiezas a dialogar con los violentistas, estás cediendo soberanía. Exacto. Esa es la realidad. O sea, esa ley que sacaron para los funerales narcos, me van a disculpar la expresión, pero yo lo encuentro que es una estupidez, porque fue ceder soberanía. Si lo que se debió haber hecho era exigir el cumplimiento de la normativa. Exacto. Los funerales son exactamente iguales para todos. Exacto. Y si aparecen armas, y si hay disparos o hay juegos artificiales, bueno, esa gente se la detiene, Claro. porque están cometiendo un delito. Exacto. Pero para eso hay que tener, primero, la convicción, segundo, La el voluntad. coraje y la voluntad Exacto. para hacer respetar el imperio de la ley. Y el único candidato que tiene esas cualidades es Johannes Kaiser. Exacto. El resto les están vendiendo humo. Exactamente. Han gobernado muchos años de distintos colores políticos y no han solucionado nada. ¿Ustedes creen, y le hablo a los electores, que lo van a solucionar ahora? Va a ser más de lo mismo. Exacto. Perfecto. Pasando a otro tema, don Luis, quería hacer la consulta referente. Bueno, una de las preguntas, para no saltar de tema, ¿cuáles serían las medidas que usted tomaría en el caso de un estallido social? Mira, medidas en particulares mías, no sé si tomaría alguna, porque no tengo ninguna certeza de tener algún puesto en el gobierno de Johannes. Pero no tengo ninguna duda que el gobierno de Johannes Kaiser va a tomar las medidas que correspondan para hacer respetar el imperio de la ley. Es decir, identificar a estos violentistas que le lanzan molotov a carabineros, que es un arma que puede producir la muerte, Exacto. quemando vivo a un policía, Claro. deteniéndolos, juzgándolos y que efectivamente terminen condenados y no indultados y con pensión, como ocurrió. Claro, ese. Usted haría eso, digamos. Pero obvio. Perfecto. Pero por supuesto, si la Perfecto. gente honrada es la que tiene que disfrutar de todas las libertades, la gente que quiere trabajar, que quiere vivir en paz. Claro. Pero aquel que hace daño, que destruye la propiedad pública y privada, está cometiendo delitos. Exacto. Y tiene que ir todo el rigor de la ley en contra de él. Perfecto. Y aumentar las penas, digamos. Pero por supuesto. Perfecto, perfecto. Ahora voy a pasar a un tema que es bastante importante, relevante en diferentes aspectos. Es la educación, que no solamente está la educación civil, sino que además este gobierno ha tenido algún deseo de intervenir los programas de las Fuerzas Armadas, ¿ya? A través del subsecretario. Entonces, ¿qué opina usted referente a eso? Y que en realidad yo sé que, bueno, usted, ¿cuál es su opinión? Mira, efectivamente esto ocurrió al poco tiempo de inicio de este gobierno, si mal no recuerdo, que trataron de intervenir en los programas, específicamente el subsecretario de Fuerzas Armadas pidió los programas porque quería intervenir, pero no tenía ninguna atribución, digamos, para hacer eso.
Los programas, por lo demás, son más que transparentes, están a disposición de cualquiera, los programas educacionales de las escuelas matrices de las tres instituciones. Sin embargo, también es claro que la gente sepa, hoy día el Ministerio de Defensa lo tiene controlado la extrema izquierda, el Partido Comunista. Claro. Eso es una realidad, es un hecho de la causa, digamos. Ya. Y con una relación, yo diría, cordial con las Fuerzas Armadas, pero no nos vamos a sacar la suerte entre gitanos. O sea, sabemos que... Persiguiendo siempre el mismo objetivo del Partido Comunista, de debilitar de alguna forma a las Fuerzas Armadas. Mira, quitándole atribuciones. O sea, yo creo que más que quitar atribuciones, yo creo que el objetivo de ellos más que nada es ideologizar. Exacto. Yo creo que el objetivo es ideologizar a las Fuerzas Con los Armadas. derechos humanos. Que dicho sea de paso, las Fuerzas Armadas no son de derecha. Los militares en esencia son apolíticos. Uno ya en retiro se puede meter en política porque tiene tal o cual afinidad o porque tal o cual candidato lo representa en su forma de pensar. Pero no son, en general no son políticos, los cuarteles no se habla de política. Claro. Está prohibido por lo demás y no se hace. Claro. No se habla de política. O sea, uno sirve al Estado y sirve porque tiene convicciones, porque juró a la bandera y porque es patriota. Exacto. Independiente del gobierno de turno. O sea, quienes pretendan usar y quienes pretendan llevar la política a los cuarteles están absolutamente equivocados y le están haciendo un tremendo daño, no solo a las Fuerzas Armadas, sino que al país. Exacto. De hecho, bueno, y en la educación a nivel escolar, dijeron, ¿usted qué ve usted como necesidad para que la gente pueda tener una mejor visión y claridad de todo el acontecer nacional, digamos? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido en los últimos tiempos nuestro país es que la educación ha ido, si lo lleváramos a un gráfico, en declive. Exacto. Ha ido en decadencia. O sea, la educación en todas partes es un motor que produce desarrollo y en consecuencia va produciendo desplazamientos sociales. Esa es la realidad, es un hecho de la causa. Exacto. ¿Y cuánta gente conocemos nosotros que es la primera generación con título universitario, que es la primera generación que tuvo acceso a tal cosa o a tal otra? Entonces, claro, si tú atentas contra la educación y le vas bajando cada vez más el nivel a la educación y vas atacando a la forma de enseñar, porque vas metiendo ideología que no quiere progreso, que Claro. lo que quiere es al revés, quiere progresa Exacto. y no progreso, por supuesto que hace un tremendo daño. Y yo soy un convencido que los recursos hay que gastarlos en la educación preescolar. Exacto. Ahí hay que gastar los recursos, en los jardines infantiles, en los niños pequeños y en forma transversal, en los niños pequeños, y de ahí seguir en forma paulatina. La libertad de los padres de poder elegir qué proyecto educativo les interesa, qué proyecto educativo quieren ellos para sus hijos. Bueno, eso, con la reforma que se hizo en el gobierno de la señora Bachelet, se terminó con eso. Entonces hoy día nos encontramos con niños que tienen que atravesar la ciudad completa para llegar al colegio que la tómbola les asignó, porque la realidad es una tómbola. Claro. Y a lo mejor tienen un colegio a una cuadra con el proyecto ejecutivo que a ellos les interesaba y que les acomodaba y que no tienen acceso y no pueden llegar ahí. Entonces, esas cosas hay que revertirlas porque en nuestro país se ha legislado en los últimos años una serie de normas que lo único que han hecho es ir destruyendo paulatinamente las bases de un Estado que era sólido, que era pujante y nuestro país, ejemplo en Latinoamérica. Era ejemplo. Exactamente. Y por ejemplo, yo veo el asunto de la educación que es un tema que va en desmedro de la persona, de la sociedad y además genera delincuencia y genera conflictos. Por ejemplo, los niños en San Media, todo el Instituto Nacional, todos los emblemáticos, hacen revueltas, queman, etc. Entonces participan en actos delictuales prácticamente. Entonces, ¿cómo podemos rescatar, cree usted, del punto de vista educacional eso? Porque los padres también estarían involucrados, porque no sé si el padre convendría darle una responsabilidad. O sea, mira, yo no creo que los padres de estos muchachos que se ponen los overoles blancos y que se toman del Instituto Nacional y que lanzan molotov y que se quemaron prácticamente vivos hace un año o 2 años atrás, ellos mismos, digamos, manipulando las famosas molotov, yo no creo que esos padres no sepan lo que hacen sus hijos. Dudo que no sepan. O sea, no tengo ninguna duda que hay una intervención
ideológica profunda, no tengo ninguna duda, de agitadores sociales, agitadores políticos, de los mismos padres. Por lo tanto, claro, ahí hay que, insisto, el imperio de la ley. Esos alumnos tienen que ser expulsados, y no solo de ese colegio, sino que de otro. Y si tú me preguntas a todos aquellos estudiantes que sean detenidos por hechos de violencia, por hechos delictuales, y tienen, por ejemplo, beneficios estatales como el crédito con aval del Estado u otros, hay que cortarle todos esos beneficios. Exactamente, claro. Hay que cortarle esos beneficios. También tenemos estudiantes que están eternamente en las universidades y que se van cambiando de carrera porque son dirigentes estudiantiles. Exacto. Politiqueando. Entonces, y el Estado los mantiene. Exacto. Entonces, cuando alguien por ahí dijo que habían parásitos en el Estado, claro que los hay. Claro, claro. Claro que los hay, y no solo los funcionarios. Exacto. Otra cosa, ¿usted cree que deberían estar permitidos o los detectores de metal que son en la entrada de los colegios? Mira, yo creo que no es una buena medida. Yeah. Yo creo que no es una buena medida porque va a estigmatizar ese colegio que ponga el detector de metal. Yeah. O sea, ¿qué padre va a querer que su hijo entre a ese colegio donde a la entrada hay un detector de metal? Yeah. Yo creo que no es una buena medida. Mejor educarlos. Hay que educar y hay que partir, por eso insisto, hay que partir por los preescolares, que es de larga data, es de largo aliento. Pero hay que educar, y hay que educar también y apostar a mejorar la calidad de los docentes. Claro. A mejorar la calidad de los docentes. O sea, no puede ser que tengamos docentes que estén ideologizando niños. Eso no deberían ejercer la docencia, se equivocaron de profesión. Entonces, en la medida que tú mejores todo eso, por supuesto que vaya a mejorar y van a disminuir muchos índices. Fíjese que hay 1093 detenidos desaparecidos que están registrados en CERVEL, perdón, en el registro civil. Y resulta que hoy día en la mañana me llegó la información que ya estaban registrando en CERVEL y habían encontrado más de 10 detenidos desaparecidos que están en CERVEL para votar ahora. ¿Usted cree que hay un problema ahí y hay que tener cuidado con las votaciones, digamos? Sí, es que mira, yo de lo que he leído del tema electoral y que tuvimos años en que hubo muchos procesos, sobre todo en pandemia, que no sé cuántas elecciones hubo ahí entre constituciones y esto y lo otro. Tengo entendido que los detenidos desaparecidos en el registro electoral están. Porque siguen estando vivos supuestamente. Supuestamente. Yeah. Ahora, muchos de esos van a ser identificados cuando el Instituto Médico Legal haga lo que debió haber hecho hace 30 años, que es identificar los restos que tienen por años acumulados y guardados en cajones. Exactamente. Y a mí lo que me llama profundamente la atención es que se haya tenido que legislar en particular para eso, en circunstancias que era una obligación de ese servicio hacer su trabajo. Claro, claro. Hacer su trabajo. Entonces, yo creo que más que haber, que fue obra de derecho, dicho sea de paso, de Johannes Kaiser, el sacar esta norma, que ojalá se haya ley luego, para que ese servicio haga su trabajo, pero lo que aquí se debiera hacer es enjuiciar a los negligentes que lo han dirigido y que no hicieron su trabajo. Y lo han dilatado. Y lo han dilatado. Exacto. Porque detrás de esto hay indemnizaciones. Exacto. Detrás de esto hay mucho dinero que corre. Exacto. Si esa es la realidad. Don Luis, para terminar, le quería primero agradecer que haya venido a nuestro programa porque ha sido un aporte muy importante y enriquecedor para nosotros. Y lo otro que quería, como última pregunta, terminar con la siguiente pregunta. ¿Qué cree usted que diferencia a Kaiser de los demás candidatos, casos, qué sé yo, para que la gente, digamos, opte por él? Mira, yo creo que la principal característica diferenciadora es que al escucharlo y al mirarlo, te mira la cara primero, te mira a los ojos. Para los que no lo conocen, digamos, y ojalá lo conociera todo el mundo, él mira a los ojos. Y el mirar a los ojos de una persona es señal de transparencia y es señal, yo diría, de veracidad. Y yo creo que el mensaje que él transmite es un mensaje que es veraz porque está convencido de eso. Y segundo, yo creo que es el único que efectivamente no está vendiendo humo y está diciendo las cosas por su nombre, sin eufemismo, y que tiene el coraje, la voluntad de solucionar los problemas reales que afectan a nuestro país. Muchas gracias, don Luis. Muy amable. Encantado de estar con ustedes y que tengan un excelente día. Igualmente.